Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Ok, vamos entonces a la palabra. Al principio estuve compartiéndoles un pasaje en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, donde Jesús dice a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Relaciona directamente la palabra, Jesús relaciona directamente la palabra con la verdad, Vamos a enfocarnos en la verdad. De hecho, vamos a predicar hoy las palabras de Jesús que dijo: yo soy la verdad. Porque una de las cosas, de las afirmaciones más grandes que hizo Jesús fue: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Dice San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 1:1, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo, está refiriéndose a Jesús. Y la palabra verbo en griego significa una palabra. Eso significa. Verbo en griego significa, la palabra es logos, que quiere decir palabra, pero no solo una palabra que alguien puede decir, sino una palabra que alguien pensó, escogió y expresó. El que pensó, escogió y expresó esa palabra es el Padre, y el Hijo es la palabra de Dios. El Hijo es la palabra de Dios, y el Hijo, cuando vino aquí, es la palabra de Dios hecho hombre. Por eso dice San Juan 1:14 también: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Eso dice San Juan 1:14. Vean cómo siempre relaciona a Jesús con la verdad, o la verdad con la palabra de Dios. Y de esa palabra es la que hablamos hoy, porque esa palabra, como decía Jesús aquí, o dijo Jesús en el pasaje que leímos de San Juan 8, esa palabra, el versículo 32, conoceréis la verdad, que está ahí en la palabra, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, dice Jesús, seréis verdaderamente libres. O sea, vean la relación que hay entre la verdad que hace libres y el Hijo que hace libres. Lo que Jesús está diciendo: yo soy el que los hago libres. A través de lo que ustedes pueden tener en sus casas, o en sus manos, o en sus teléfonos ahora, o en sus computadoras, o donde sea, la verdad de la palabra de Dios. Qué lindo, y saber que ahora todo el mundo muchos pueden tener acceso a esa palabra. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, con nuestros jóvenes y nuestros hijos siendo tan bombardeados por el libertinaje, por todo lo que vemos, que hasta lo están legalizando, el pecado y las cosas malas, qué mejor que saber o poder tener estas herramientas, irrumpir en el reino de las tinieblas con la palabra de Dios y llevarlo a las escuelas y los colegios. Ahora más que nunca necesitamos contrarrestar ese reino
donde el príncipe de este mundo es Satanás. Bueno, en San Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, note ahí, el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, enviado por Cristo y por el Padre, Él los guiará a toda verdad. Él es el encargado ahora de Dios para guiarnos a la verdad. Dice que los guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, así como el Hijo no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba las palabras del Padre, así el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye con el Padre y el Hijo, y nos lo comunica a nosotros. San Juan 17:17 es un versículo precioso. Santifícalos, está orando Jesús al Padre y dice: Señor, santifícalos a mis discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces no hay nada mejor que darle palabra a la gente, palabra de Dios, porque esa es la verdad y la verdad santifica. Y nosotros, entre más palabra tengamos en nuestro corazón, nuestra mente, más santificados o más santificación va a producir en nosotros. Capítulo 18 de San Juan también le dijo entonces Pilato, y aquí nos vamos a centrar, está Jesús frente a Pilato y Pilato le dice luego: ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Otras versiones dice dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice Jesús. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Despectivamente, ¿qué es la verdad? Como diciendo: ¿acaso alguien sabe la verdad? ¿Acaso alguien conoce la verdad? Todo el mundo habla de la verdad. ¿Quién puede decir que tiene la verdad? Es lo que estaba diciendo Pilato. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y todos saben lo que pasó después. ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Lo que hizo Pilato es una forma de evadir la verdad que tenía frente a él. Porque nosotros, voy a hablar en términos personales, yo prefiero preguntarme ¿qué es la verdad? Para no aceptar que tengo la verdad frente a mí. ¿Quién sabe cuántas veces fui confrontado con la verdad y yo mejor dije: no, nadie sabe la verdad? ¿O quién dice que eso que está escrito ahí es la verdad? Eso es lo que decimos en algún momento todos, o dice la gente que no conoce a Cristo. Eso fue lo que hizo Pilato, quiso evadirlo, lo tenía frente a él, porque no le agradaba tal vez reconocer a Jesús como la verdad, porque yo prefiero decir que soy agnóstico, que soy ateo, decir que la verdad es relativa, cuando la verdad que está frente a mí no me deja bien parado. Cuando yo veo que lo que me están diciendo realmente, no sé si es redundancia, es la verdad, prefiero decir: no, yo no creo, no, eso es evadir, eso es falta de honestidad en nosotros, y nosotros los seres humanos somos muy buenos para ser deshonestos. Pero ¿qué es la verdad? Para comprender un poquito mejor la verdad, creo que podemos considerarle el antónimo, que es la mentira. Mentira, lo que no es verdad, es mentira. Entonces, cuando entendemos nos ponemos a pensar en la mentira, entonces ya podemos entender realmente que toda cosa que no sea la verdad realmente es una mentira. A nadie le gusta que le mientan. Entonces, cuando a alguien le mienten, ahí sí busca la verdad. Pero cuando más bien esa verdad le confronta, ahí sí, no hay verdad absoluta, ¿verdad? Cualquier cosa es lo que sea. Eso es lo que
lo estamos viendo muy palpable en este tiempo. Y yo pienso, hermanos, y creo que debemos considerar esto, es que el problema que tenemos nosotros como seres humanos y el hombre de hoy en día es que confunde la percepción con la verdad, porque hay una verdad absoluta y está aquí en su palabra. Esta es la verdad absoluta, no hay otra. Jesús nos enseñó eso. Pero la gente percibe de diferentes formas esta verdad. La gente la aplica a su propia forma, a lo que mejor le parece. Entonces ahí es donde tenemos el problema. La gente confunde la percepción con la realidad y defiende la percepción suya como si fuera la verdad, pero no es la realidad. Voy a explicarles un poquito más, me voy a meter más en este tema. Por ejemplo, si aquí tuviéramos aire acondicionado y hay un termómetro, bueno, además del termostato que tienen los aires acondicionados para dejar un lugar a una temperatura, y yo lo pongo a 22 grados y viene alguien yo estoy bien porque me siento bien a 22 grados, pero entra alguien que es muy friolento o friolenta, ¿verdad? Y cuando entra dice, uy, qué frío, uy, no puedo estar aquí, uy, no, esto está como a 15 grados. No, hay algo que nos puede decir realmente a qué temperatura está, y es el termómetro. El termómetro no deja mentir. Esa es la realidad. La Biblia es como ese termómetro. Alguno puede percibirlo muy frío, muy caliente, digamos, como en el caso que les acabo de poner el ejemplo, pero hay un termómetro que dice la verdad, y nuestra Biblia y la palabra de Dios es la verdad, porque la percepción es relativa, como lo perciba cada persona, eso sí es relativo, pero la temperatura, hablando de ese caso, es la que dice la verdad. El termómetro no miente. Y duele mucho, hermanos, cuando, uno ve a los que no tienen a Cristo evadiendo la verdad de la palabra de Dios, porque eso es lo que hacen, y buscar su propia percepción, o decir a mí me parece. Pero no hay nada más triste que ver a cristianos evadir la verdad de Dios y poner su propia perspectiva. Esta semana me llegó de dos personas diferentes, uno de un hermano de la iglesia y otro de otro hermano, un video que seguro les llegó a ustedes, porque cuando empieza a girar, a dar vueltas un video por las redes sociales, se viraliza el asunto, ahora todo el mundo lo comparte, más videos cristianos. Y me llegó un video que lo vamos a poner porque quiero sacar algo de ese video. No me diga que usted no tiene esa impresión de que el tiempo está pasando demasiado rápido. No es una impresión. Algo ya comenzó a suceder en nuestro planeta. Agosto de 2022. Medios de comunicación en todo el mundo. Estudo realizado no Reino Unido apontou que a Terra está girando mais rápido. That was the Earth's shortest day. 2021 год может оказаться короче. 但是有的时候你会不会觉得说，快乐的时间总是过。 Vamos a hablar del día más corto que hemos vivido. 2000 años atrás, Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una vez más, la ciencia se alinea con las profecías bíblicas. ¿Una coincidencia o el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestro tiempo? Esta noticia repercutió y llamó la atención de todo el mundo en los últimos días. El 29 de julio de 2022, la Tierra completó su rotación 1.59 milisegundos más rápido de lo normal. Fue el día más corto de la era del reloj atómico. Registros han preocupado cada vez más a los especialistas de esta área. Desde el año 2020, las cosas andan extrañas. El día más corto registrado anteriormente fue superado 28 veces solo durante ese año. Un artículo publicado en una famosa revista norteamericana fue más allá. Podríamos estar comenzando un período de 50 años de días más cortos. Las teorías son muchas,
Pero los científicos todavía no pueden explicar lo que le está sucediendo a nuestro planeta. Está bien, vamos a parar por ahí. ¿Quiénes recibieron ese video? ¿A quiénes les llegó? A hermana Elena nada más. Bueno, qué dicha. ¿Cómo qué dicha? Hermanos, es que hay cosas que nosotros, como porque lo dijo ahí en un video, porque lo dijo fulanito de tal, le hacemos caso y no vamos a la palabra y leemos versículos fuera del contexto y no vemos lo que realmente quiere decir el pasaje, o no sacamos el tiempo para revisarlo incluso en otras versiones bíblicas. Pongo este ejemplo porque este pasaje no quiere decir que las horas de un día se iban a hacer más cortas. Jesús no quiso decir eso. Jesús está hablando de que va a venir un tiempo de gran tribulación donde muchos creyentes van a morir en el mundo, millones van a morir por causa de Cristo. Pero si se deja más tiempo de persecución y matanza, ninguno se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, no durará tanto tiempo. Se los quiero leer en otras versiones. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice: Dios ama a quienes Él ha elegido. Estoy hablando del pasaje de Mateo 24, 22, que dice, y aquello, si quieren lo buscan en la Reina Valera, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahora alguien se sorprendió porque un día duró 1.51 milisegundos menos y está diciendo que los días serán acortados. Y cuando hablamos a la gente dice: uy, sí, con razón, yo siento que los días no duran ya tanto como antes. Y desde hace no sé cuánto tiempo los días no duran como duraban antes. Se me va así el tiempo. Eso es una percepción, pero no es la realidad. Si los días se acortaran, todos nosotros tendríamos que estar ¿cómo se llama? Sincronizando nuestros relojes con el reloj que marcara realmente lo que dura un día de ahora. Eso son percepciones de la gente. Dice la traducción de lenguaje actual, dice: Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. A eso es lo que se refiere Jesús. Voy a leerles otra versión, voy a leerles en La Dios habla hoy. Dice: y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. ¿Se da cuenta? Este es otro de los testigos. La Nueva Traducción Viviente: de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces está diciendo que los días van a ser más cortos, menos de 24 horas. Eso lo leemos y aplicamos. Eso está muy mal. El asunto que quiero contarles es que un pastor que me mandó el video, yo le respondí. Y tuve que decirle, le hago lástima que el que hizo ese video no leyó otras versiones bíblicas, por lo menos, para que se diera cuenta de que todo lo que puso en ese video es falso. Y esta persona se ciñó en lo que siempre ha aprendido, en lo que siempre, pero vos no apercibís, hasta esa palabra me mencionó, vos no apercibís que los días duran menos, ¿sí? Por el estrés, por el corre-corre, por el trajín, porque ya todo mundo, antes la labor del día terminaba a las 2 de la tarde, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y así se ha ido alargando y alargando hasta que la gente trabaja hasta ya de noche, de madrugada. Hay gente que no duerme. Los supermercados los cierran a medianoche, los que cierran, algunos los dejan toda la noche abiertos, porque entramos en un rol de estrés y de corre-corre y de consumismo que hacen ver que los días, las semanas no nos duran nada, pero no tiene que ver en nada con este pasaje de la Biblia. Lo que quiero ilustrarles con esto, hermanos, es que aún los cristianos, por ponerles este ejemplo, pero puedo ponerles 10 ejemplos más de pasajes que están en la Biblia, que la gente los apercibe de una forma, pero el pasaje no quiere decir eso.
Pero la gente se aferra, los cristianos nos aferramos. Uy, no, yo sigo creyendo eso. Uy, yo sigo pensando así. Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros a respetar la verdad de Dios? Bueno, ese es un ejemplo que les pongo, porque duele mucho saber que cristianos no quieren aceptar lo que la palabra de Dios enseña. Y si a alguien de los que está aquí no le parece lo que le acabo de decir o lo que acabo de afirmar, se lo puedo enseñar en griego. Se lo puedo enseñar en griego para que vea que en el griego eso es lo que quiere decir. Además, hay que respetar el contexto del pasaje, contexto anterior y el contexto inmediato para que veamos de lo que está hablando Jesús ahí. Bueno, el punto es este. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquella declaración o proposición que coincide y es coherente con la realidad. Aquello que corresponde con la realidad, eso es la verdad. Bíblicamente diríamos que toda proposición o declaración que corresponde con la realidad, tal como está percibida por Dios, esa es la verdad. Toda proposición o declaración que corresponde con la realidad, tal como ha sido percibida por Dios. Como lo percibe Dios, así es, y como lo dejó en su palabra. Solo Dios ve la realidad en toda su complejidad, porque nosotros no podemos ver la realidad en toda su complejidad, somos muy limitados. Les quiero poner, por ejemplo, el ejemplo de una persona que diga, mire, yo no creo en el Evangelio, porque el Evangelio dice que yo soy un pecador, pero no, yo no tengo pecados. Y hay gente que ha creído que no tiene pecados, y si no tiene pecados no necesita a Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? Esa es la realidad, lo que dice la Biblia. Aunque esa persona se aperciba como que no tiene pecados, lo siento mucho. Hay pecado en el ser humano desde el principio. Y aunque sean ateos, las personas que se oponen al Evangelio, ellos se acusan o acusan unos, nos acusan incluso a nosotros de mentirosos, pero cuando les toca a ellos aceptar su falta de honestidad, o sea, su mentira, entonces ahí sí no hay verdad absoluta, ¿verdad? La verdad no cambia, la verdad es eterna. Hay cosas que no se pueden negociar. Lo que pasó el 11 de septiembre en el 2001, nadie puede decir que es mentira, aunque hay muchos que lo quieren negar. El holocausto nazi, todo lo que pasó allá ¿cómo se llama? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hay quienes quieren negar eso, imagínense ustedes, que no pasó, que no sucedió, que tanta gente no murió en los campos de concentración. Son gente que no se quiere someter a la verdad que está demostrada. Y los grupos anticristianos lo que quieren es replantear o reformular la verdad de Dios que está escrita. Han llegado al punto de que incluso han sacado versiones bíblicas para homosexuales, versiones bíblicas, la Biblia gay. ¿Cómo hacen? Imagínese usted, tienen que cambiar todo lo que dice la palabra acerca de esas cosas. Lo que hacen es ir en contra de la realidad de la palabra. Crean un mundo ilusorio, desconectado de la realidad. O sea, al final son deshonestos con ellos mismos. Nadie quiere que le mientan, todos quieren decir la verdad o que les digan la verdad, pero cuando les toca a ellos decir la verdad, pues no la dicen. ¿Qué mayor ejemplo que negar la realidad de la biología y la ciencia? ¿Cómo es posible que ahora, si un niño nace, biológicamente se puede demostrar que es hombre o que es mujer, incluso con solo verlo o con solo verla a la vista? Pero si se le hace un examen más riguroso, etcétera, de sangre, se sabe porque que es una mujer o que es un hombre. Incluso podemos saber por hallazgos de personas que han muerto, que las encuentran en un lote baldío por sus huesos o por sus restos, si era una mujer o era un hombre. Pero ahora la gente, los que van en contra de la palabra de Dios, dicen, no, es que no se puede saber si es hombre o mujer, va a ser como se perciba ser, como yo me perciba, y así tienen que respetármelo. Y ellos mismos están creyendo esas mentiras. Al final
¿qué es? Todo va en contra de la verdad, de lo que se puede demostrar. Bueno, Romanos 1, 24 y 25, oigan lo que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Las personas que practican estas cosas cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, respéteme como yo me apercibo. Yo soy, qué sé yo, de género, no sé, hay tantos ahora, ya no puedo decir ni cuántos. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Dice que Dios los entregó a esas pasiones, Dios los abandonó a esas pasiones. Y de igual modo, el versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Cualquier cosa que cambie el uso natural que Dios estableció, ya está. Es cambiar la verdad por la mentira. Se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga, bueno, voy a leer el 28 de una vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ese es el juicio de Dios sobre esas personas. Dios los abandona. Dios los deja. Ya Dios no lucha con esas personas. Por eso es que vemos que cada vez esta cosa va peor. Porque de por sí sabemos que eso va a pasar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Salvar gente. Dice Judas en su carta a los que no se han salvado, salvarlos como quien salva a alguien de un incendio, salvarlos del fuego del infierno. Nos toca a nosotros sacarlos de ahí, porque el mundo de hoy está negando la verdad. Bueno, entonces, amados hermanos, estamos viviendo en este tiempo y no es otra cosa más que el juicio de Dios. Esto que vemos, la gente cada vez más engañada, la gente cada vez más incoherente, las cosas que escuchamos, vemos y oímos. Pero a ellas no les gusta que le mientan, pero ellos sí pueden mentir, porque todo lo que hacen es mentira, pues va en contra de la verdad de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros conocer la verdad absoluta? Sí, por supuesto, a través de la palabra. No la podemos conocer absolutamente, pero sí podemos conocer lo que Dios revela de su palabra. Esta es la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios, es lo que hay en el corazón de Dios, la constitución del reino de Dios. Cada país tiene su ley y la ley de cada país es la verdad. Por eso es que estos grupos quieren cambiar las leyes para que parezcan que es verdad. Para que parezcan que si se convierte en una ley por los derechos humanos que tienen las personas, entonces, entre comillas, derechos humanos, se puede permitir el genocidio de millones de bebés que no han nacido, por ejemplo, por ponerles ese ejemplo, porque hay una ley, porque quieren convertir su libertinaje y su manera de pensar en una ley para poder ampararse en ella y seguir haciendo las cosas que no tienen que hacer. Y la ley de Dios es la verdad, y nadie puede cambiarla, nadie puede modificarla para que se pueda legalizar lo que Dios no aprueba. El hombre prefiere decir que no existe la verdad absoluta para no tener que someterse a la verdad. Ese es un problema moral, no es un problema filosófico de nada, no, es que mi pensamiento es este, no, es que lo que les gusta es eso, el asunto es moral, les gusta la inmoralidad. Y cuando uno le hablaban de estas cosas, por supuesto, no le gusta porque va atenta contra las cosas que la carne te pide. Este asunto de que yo me quiero acostar con un hombre o que una mujer se quiera acostar con otra mujer o todos contra todos y todo es para satisfacer deseos carnales, humanos, carnales, caídos, naturaleza caída, es para eso, al final es eso, hermanos. No es por otra cosa, no es porque, es que la amo o que me ama o que por el amor, no. Es porque
El hombre está depravado por sí solo, estamos depravados y entonces nosotros queremos satisfacer todo aquello que nos causa placeres, placer sexual, placer de cualquier tipo y todos los placeres que causan o que traen las drogas y todo lo demás que ustedes puedan escuchar o oír o practicar la gente. Bueno, la verdad espiritual está revelada en la palabra de Dios y a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la verdad, aquel que es la verdad vino a este mundo, lo leímos al principio. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad y vean, pongan atención a esto, porque Jesús ratificó, la corroboró con su testimonio y sus milagros. Esta semana, creo que fue el martes o el lunes, estaba yo aquí, me vengo a veces en las tardes a leer la palabra y también a orar un poco. Me vengo para acá porque aquí tengo más tranquilidad y paz. Imagínense este lugar sin nadie. Ahí en un sillón de esos estaba cuando me entró una llamada de un muchacho de la iglesia, 12 años. Pastor, es que yo necesito hacerle una pregunta que yo le he hecho a mis papás desde hace mucho tiempo. Me habló como si fuera un viejo, como si fuera un adulto. ¿Cómo sé yo que existe Dios? Me dice él. La pregunta del millón. Pastor, ¿usted tiene tiempo para responderme eso? ¿Tiene tiempo ahorita? Pues, sí, claro que sí. ¿Usted quiere venir o es que quiere hacerla por teléfono? ¿Quiere que yo le responda? No, por teléfono está bien. Y saqué el ratito. Y una de las cosas que el Espíritu Santo puso en mi corazón a hablarle a este muchacho fue esta, que es la más inequívoca razón por la cual nosotros creemos que la palabra es verdad. Porque uno que vino a demostrarnos que no era una persona común y corriente, que es el Hijo de Dios, vino del cielo, se hizo hombre y nos lo demostró con todas las cosas que hizo, las maravillas que hizo, resucitar muertos, caminar sobre el agua, y la más grande, su propia resurrección. Y todas las demás señales y las cosas que dijo, conocía el corazón del hombre, profetizó cosas que sucedieron, de él se profetizaron muchas cosas, cientos de cosas desde el Antiguo Testamento y se cumplieron en él, demostrando él en carne propia de que él es el Hijo de Dios y vino a decirnos que lo que está escrito aquí es la verdad. Y hubo cientos de testigos que lo vieron resucitado, que lo vieron caminar en este mundo, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron morir en la cruz y que a los 3 días lo vieron resucitar de entre los muertos con las marcas de la crucifixión, del maltrato. Y él mismo que vino a este mundo nos trajo la verdad y nos trajo la palabra de Dios para decirnos, mis palabras son verdad, yo soy la verdad, pueden creer en mí. No habían celulares para grabar lo que pasó, no habían cámaras, no habían ni audio, pero científicamente las cosas se corroboran por medio de testigos y hay suficientes testigos en la Biblia que pueden, valga la redundancia, testificar y darnos fe de que ese Jesús que vino aquí a este mundo fue verdadero, es verdad. Y ascendió al cielo y lo vieron levantarse. Y estos que lo vieron hacer todas estas cosas, dieron su vida. Dígame usted, ¿quién da la vida por una mentira? Le decía yo a ese muchacho. ¿Vos darías la vida por una mentira? Algo que vos sabes que es mentira y que te contaron y sabes que es mentira. ¿Darías tu vida por esa mentira? No, jamás, me dijo él. Le digo, bueno, pues esa es una de las grandes pruebas porque todos aquellos discípulos que siguieron a Jesús y vieron todas estas cosas murieron por causa de lo que vieron y enseñaron. Entonces podemos creer en eso, podemos creer que Jesús es la verdad. Y yo le decía a él, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, pero cada vez que viene esa pregunta a mi mente, el Espíritu Santo me trae a mi mente el ejemplo de Jesús. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, vino a hablarnos la voluntad del Padre, vino a hablarnos del Padre y luego se fue al Padre a hablarle de nosotros a Él, para que la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Lo que oímos hoy en día está cargado de relativismo, pero la Biblia es absoluta, la verdad. Y esa verdad también, otra prueba.
¿Qué mentira puede cambiar a la gente? Esta palabra cambia las vidas, cambia los corazones. A mí me cambió. Yo doy fe de que esto no es cualquier cosa, de que esto no es una escritura nada más como el periódico. Esto está viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser humano y cambia las vidas. Por eso, lo que yo quiero invitarles hoy es a que sigamos creyendo en la verdad, que Jesucristo es la verdad, y no hagamos las de Pilato, no evadamos la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad de someternos a esta verdad y no evadirla y no decir, ¿será verdad? O yo pienso que es así. Cuando yo digo, yo pienso que este pasaje quiere decir tal cosa, tengamos cuidado. Porque por lo general cuando yo digo, yo pienso que eso se interpreta así, así, es porque me quiero quitar el tiro de lo que siempre he aprendido, de lo que siempre he pensado que es. Porque tal vez va en contra de lo que yo creo, o va en contra de lo que a mí me gusta. Como cristianos entonces sometámonos a la verdad y no caigamos en el error de Pilato, es decir, ¿qué es la verdad? Esta es la verdad de tapa a tapa. Termino contándoles, tengo un familiar muy cercano que me dice, siempre me ha dicho, a mí en la Biblia lo que me gusta es las cosas que escribe el apóstol Pablo. Con eso sí me identifico, claro, con las cosas que dice el apóstol Pablo que a él le gustan, pero hay un montón de cosas que dice el apóstol Pablo que mejor no las menciona. Pero cuando decimos, me gusta lo de Pablo, estoy diciendo, no me gusta lo de Juan, no me gusta lo de Pedro, no me gusta lo de Mateo, no me gusta lo que está en el Antiguo Testamento. Esto es una unidad. La verdad es todo el compendio de la palabra de Dios y no se contradice, se apoyan entre ellas, entre todos los libros de la Biblia. O la creo toda o no la creo. O me someto a toda o no me someto a nada. Porque si no me someto a todas, soy peor que un impío. Por lo menos los impíos ni siquiera conocen la palabra de Dios, los que no conocen a Cristo. Pero nosotros aquí estamos para someternos a aquel que es la palabra, que vino a morir por nosotros.